Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenos días ya en este jueves 6 de julio y bueno, seguimos leyendo la palabra de Dios en Hechos y es un gusto poder compartir con ustedes. Sin embargo, nos gustaría escuchar sus comentarios de qué es lo que más les ha gustado del libro de Hechos, qué es lo que más han sido enseñados o qué fue lo que no sabían del libro de Hechos ahorita que juntos hemos estado leyendo la palabra de Dios. Y si tienes dudas, con toda confianza, por favor, escríbenoslas y nuestro pastor Joel va a estar pudiendo responder cada una de tus preguntas. La idea es que tanto tú y como nosotros, predicando incluso mismo, crezcamos en la palabra de Dios y crezcamos en la comprensión del Evangelio, que al final del día es nuestra única razón por la cual hacemos estos videos, que tanto ustedes como nosotros podamos crecer juntos en la palabra de Dios y en el conocimiento de Dios. Y bueno, por ahí escribe tus preguntas si tienes dudas y también escríbenos qué es lo que más te ha gustado del libro de Hechos. Y por favor, abre tu Biblia en el capítulo 8 del versículo 2 al 13. Es una porción de la Biblia que es muy interesante, se dan ciertos eventos, entonces vamos a leer la palabra de Dios que dice: algunos hombres piadosos enterraron a Esteban y lloraron mucho por él. Mientras tanto, Saulo perseguía la iglesia y entraba de casa en casa para sacar a rastras a hombres y mujeres y mandarlos a la cárcel. Pero los que tuvieron que salir de Jerusalén anunciaban la buena noticia por donde quiera que iban. Felipe, uno de ellos, se dirigió a la principal ciudad de Samaria y comenzó a hablarles de Cristo. La gente se reunía y todos escuchaban con atención lo que decía Felipe, pues veían las señales milagrosas hechas por él. Muchas personas que tenían espíritus impuros eran sanadas y los espíritus salían de ellas gritando, y también muchos paralíticos y tullidos eran sanados. Por esta causa hubo gran alegría en aquel pueblo. Pero había allí un hombre llamado Simón, que antes había practicado la brujería y que había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por una persona importante. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, lo escuchaban atentamente y decían: este es a quien llaman el gran poder de Dios. Y les hacía caso porque con su brujería los había engañado durante mucho tiempo. Pero cuando creyeron en la buena noticia que Felipe les anunciaba acerca del reino de Dios y de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Y el mismo Simón creyó y se bautizó, y comenzó a acompañar a Felipe, admirado de los grandes milagros y señales que veía. Y bueno, aquí están pasando cosas muy importantes en la iglesia del primer siglo, en Jerusalén, la iglesia primitiva. Y el primer punto que te quiero dar es que siempre vamos a tener aflicciones, siempre vamos a tener problemas. Imagínate, dice aquí que enterraron a Esteban, o sea, enterraron a un creyente y lloraron por él. O sea, había luto, había dolor, había llanto, había emociones ahí encontradas. Y no solamente eso pasó, sino que Saulo se metía y arrastraba a hombres, a mujeres y los mandaban a la cárcel. Imagínate que al día de hoy los policías se metieran a tu casa y sacaran a rastras a tu papá, a tu mamá, a tu abuelo, a tu abuela, a ti mismo, a tu hijo, a tu hija. O sea, imagínate lo que pasaba por su mente y por su corazón. Entonces, si te soy honesto, yo no sé si hubiera sido de la parte de la iglesia que hubiera negado a Jesús por eso mismo. Pero ellos no fue así, y la Biblia nos habla de que ellos permanecieron en la fe a pesar de los problemas, a pesar de la problemática. Yo no sé qué problemas vives tú el día de hoy, pero lo que hemos estado aprendiendo a través del libro de Hechos es que aún en medio de las circunstancias, aún en medio del dolor, aún en medio de cosas tan duras y tan fuertes, porque muchos de ellos no nada más terminaban en la cárcel, muchos de ellos terminaban muertos como Esteban. Entonces, sí, siempre tendremos aflicciones, pero sí, siempre confiamos en Jesús, aún en medio del problema, aún en medio de la situación, aún en medio de lo que tú estás viviendo. Nuestra piedra de la cual nos sostenemos es Cristo Jesús. Y es algo que debemos tener tan claro y tan presente
todos los días de nuestra vida. Número 2. Lo que pasó después de esto es que salieron de la ciudad. Salieron del lugar donde estaban haciendo iglesia. Salieron del lugar donde estaban haciendo comunidad. Dejaron familias, dejaron trabajos, dejaron amigos, dejaron propiedades, dejaron muchas cosas. Y eso me lleva al punto 2, es que siempre también se van a llegar a cerrar puertas, pero dependemos de Cristo. Me gusta cómo lo dice, que a pesar de que ellos fueron esparcidos por todas partes, pero ellos seguían anunciando el evangelio, y el cerrar de esa puerta abrió nuevas puertas. O sea, tuvieron que salir de Jerusalén, pero llegaron a Samaria y el evangelio ahora fue predicado en Samaria. O sea, no nada más los judíos estaban siendo atraídos a Jesús, sino que ahora los gentiles iban a poder estar escuchando de las buenas nuevas del evangelio. ¿Qué significa eso? Que a ti se te haya cerrado una oportunidad o una puerta en tu trabajo. Significa que Dios está abriendo otra puerta, te quiere llevar a otro lugar para que tú puedas ser de luz ahora en ese nuevo trabajo. Si Dios te cerró la puerta hacia una oportunidad de una escuela, pero te está abriendo otra puerta, significa que Dios quiere que ahora seas luz en ese nuevo lugar que Él te está poniendo. Si al día de hoy tienes que cambiar de ciudad por algo que pasó, por algo que se cerró, y Dios te está llevando a otra nueva ciudad, significa que tú ahí mismo Dios te está llevando para que puedas predicar las buenas nuevas de Jesucristo. Y esto me recuerda mucho que nosotros no somos de este mundo. Nosotros somos pasajeros en esta tierra. Al final del día no se trata del lugar donde estamos o el lugar donde vivimos. Se trata de qué hacemos en el lugar donde estamos y qué hacemos en el lugar donde vivimos, ¿sabes? Al día de hoy tú fuiste puesto ahí en tu familia, ahí en tu trabajo, ahí en tu colonia, con ese propósito en específico, que puedas predicar de Cristo Jesús, que puedas ser luz en ese mundo a través de la luz que ya nos da Jesús, que podamos ser un reflejo de Jesús ahí donde tú estás. Entonces, se nos van a cerrar puertas, pero seguimos confiando en Cristo Jesús. Y termino con esto. Dice que la gente unánime escuchaba atentamente lo que decía Felipe, y muchos eran sanados, muchos paralíticos y cojos eran sanados, y había gran gozo en aquella ciudad. Había gran gozo en aquella ciudad, y después dice que creyeron y fueron bautizados. ¿Sabes? El único que va a traer transformación en tu vida, en mi vida, es Cristo Jesús. El único que trae gozo a tu vida y a mi vida es Cristo Jesús. Y esto es lo que tenemos que entender. Evangelio es transformación. Y no nada más significa que te va a transformar a ti, porque los discípulos pudieron haberse quedado nada más como, sí, Cristo me salvó a mí y yo soy hijo de Dios. Pero no, lo que tú ves a lo largo de todo el libro de Hechos es que de lo que nosotros hemos recibido en Cristo Jesús, lo damos hacia los demás. Lo que nosotros hemos conocido y oído de Cristo Jesús, lo enseñamos a los demás. O sea, nosotros no fuimos salvados solamente para ser escogidos. También somos real sacerdocio, somos pueblo escogido, somos nación santa para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Y esto es lo que vamos a ver a lo largo de todo el libro de Hechos. Nosotros, tú y yo, somos transformados para poder enseñar a Cristo a otros, para poder llevar gozo a otros, porque Jesús, Dios a través de toda la Biblia lo hace, sí, pero Él usa a personas para extender su reino. Él usa a personas para extender su iglesia. Él usa a personas para alcanzar a más personas. Y esta es nuestra tarea.
¿por qué no oramos? Y me gustaría orar por ti. Si tú estás pasando aflicción, que puedas confiar en Cristo Jesús a pesar de esa aflicción. Si tú te estás moviendo de lugar de trabajo o de ciudad, que puedas entender que Cristo Jesús nos está mandando o te está mandando a ese nuevo lugar para que puedas predicar de Cristo. Y que podamos entender que el Evangelio es lo único que nos transforma, y es por eso que día a día, todos los días, tenemos que estar viniendo a Él. Oramos. Bendito Padre Celestial, muchas gracias te damos porque tú eres bueno, Señor, y tú nos pones en estas situaciones para poder crecer, para poder aprender a confiar de ti, Señor, porque probablemente nunca aprenderíamos a confiar en ti si es que no estamos en esas crisis, si es que no estamos en esos problemas, si es que no estamos en esas tribulaciones, y confiamos en que tú las has vencido, y confiamos en que tú nos vas a proveer paz, o nos vas a proveer la seguridad, o nos vas a proveer la respuesta. Pero lo que sabemos es que nos vas a proveer de tu presencia, Señor. Ayúdanos a pensar en esto, en que se trata de ti, se trata de tu reino, Señor. No se trata de nosotros. Entonces, a donde quiera que nos muevas, que podamos ser fieles testigos tuyos, Señor, y predicar de ti, predicar tu evangelio, Señor, y que podamos entender cada vez más que el evangelio es lo único que va a transformar nuestras vidas, Señor. Fortalécenos en ti, danos más de ti, Señor, que podamos crecer más en tu entendimiento y en tu conocimiento, y obviamente eso que nos lleve a hacer más de lo que tú nos pidas, Señor. Enséñanos a obedecerte. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos el día de mañana para otro devocional.